Jóvenes, buena tarde. Iniciamos nuestra clase del día de hoy, sábado 26. Hoy iniciamos haciendo una pequeña oración para tener presente lo bueno que tenemos en cada día, lo que Dios nos permite tener y disfrutar. De la misma manera, poder tener presente a ustedes en esta clase. Entonces vamos a iniciar, pues, dependiendo de la religión que usted sea, pues vamos a pedirle a Dios y pues por favor, usted sabrá qué religión y pues hacemos el procedimiento donde decimos pues gracias a Dios Padre por darnos un día más de vida. Agradecemos por todo lo que tú nos has permitido tener y disfrutar. Gracias por la naturaleza. También pues te pedimos que bendigas a toda aquella persona que nos permite pues dar un estudio, las personas encargadas, tanto como padres de familia, como también el estudiante, pues bendícelo para que él pueda crecer su conocimiento, pueda pues adquirir nuevas experiencias, pueda adquirir nuevos procedimientos en un trabajo. Entonces también te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas a todos los que lo hacen posible, tanto como a la institución del colegio, docentes, e incluso pues también pedimos por los guardias, correctamente ellos nos atienden a la hora que lleguemos al establecimiento. Entonces todo te pedimos, Padre Santo, que salga bien en esta tarde. Te pedimos que sea una tarde productiva, que sea una tarde de trabajo para que podamos ejercerlo de la mejor manera. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces, jóvenes, iniciamos nuestra clase. Hoy tenemos el inicio de lo que es la electricidad básica del vehículo. Cuando hablamos de electricidad, pues debemos de comenzar a comprender de dónde surge la electricidad, de dónde tenemos que visualizarla y de esta manera, pues la electricidad básica del automóvil debemos de comprender de dónde se genera la electricidad para que ya a la hora que tengamos un vehículo podemos hacer diferentes pruebas a los circuitos, diferentes procedimientos en funcionalidad de la electricidad. La electricidad, pues vamos a encontrarla en la naturaleza, como los rayos, podemos tenerlo como una energía estática a la hora que nosotros tengamos algún frote, algún rozamiento. También pues podemos indicar que la energía pues puede ser por fricción y de la misma manera pues vamos a ir comprendiendo paso a paso y de esa forma pues vamos a interpretar lo que es la electricidad básica del automóvil. Entonces, iniciamos con nuestro tema de electricidad básica del vehículo. Vamos a tener presente que la electricidad va a ser una parte elemental para que nuestro vehículo funcione, una parte fundamental para determinar procesos y funcionamientos de circuitos eléctricos, procedimientos y procesos de acciones de algún parámetro donde debemos de tener electricidad positiva y negativa para poder tener algunos procesos eléctricos. Para poder comenzar a entender lo que es nuestro tema principal, pues vamos a hablar sobre la naturaleza de la electricidad. Y de esa manera, pues vamos a hablar sobre lo que es el flujo de electrones de un átomo a otro y en el proceso de un conductor. Entonces, en el material que se les fue compartido a ustedes este jueves, aparece lo que es la imagen de la figura uno, donde tenemos el átomo de hidrógeno y que sería un protón. Y también tenemos la imagen de átomo de uranio, que tiene dos electrones. Cuando hablamos de protón y electrón, va a permitirnos indicar si es buen conductor el material, si es mal conductor. De la misma forma, pues vamos a indicar qué átomos se atraen conforme al polo positivo o polo negativo que ellos tienen. Y de esa manera, pues iniciamos comprendiendo que para comprender esto tenemos que conocer el átomo
Y de esta manera, pues ponemos el ejemplo de la figura 1. Todos los átomos tienen partículas llamadas electrones que giran en órbitas alrededor de un núcleo de protones. Entonces, de esa manera, indicamos que todos los átomos tienen partículas llamadas electrones que giran en órbitas alrededor de un núcleo de protones. Entonces, el núcleo, la parte del centro, son protones y lo que está alrededor son electrones. De ahí vamos a comenzar a identificar la naturaleza de la electricidad. Esto para que usted comprenda que tenemos diferentes procesos. Hay materiales que son buenos conductores de la electricidad, otros que ponen más resistencia, pero va a depender los átomos que tiene cada pieza o cada material que utilicemos en el sistema de electricidad. Entonces, vamos a determinar que el más simple de todos los átomos es el de hidrógeno. Como se puede ver en la figura 1 de nuestro material, consta de un solo electrón en órbita alrededor del núcleo formado por un protón. Entonces, el núcleo es el protón, solo hay uno. Y alrededor, pues vamos a encontrar lo que es el electrón. Y tenemos también lo que es uno de los átomos más complejos, es el uranio. Contiene 92 electrones en su órbita alrededor de un núcleo formado por 92 protones. Entonces, es el átomo que tiene mayor procesos, es más complejo porque tiene 92 electrones en su órbita alrededor de un núcleo formado por 92 protones. Entonces, el uranio pues va a ser buen conductor, buen proceso de electricidad. Y de esa manera pues comenzamos a comprender que la electricidad nos va a ayudar a generar o a transmitir esa energía que necesitamos para activar un motor, esa energía que necesitamos para iluminar nuestro hogar, esa energía que necesitamos para que el vehículo pueda funcionar. Incluso pues hoy en día ya la mayoría de motores son eléctricos y hay que cargarlos a cierta forma. Incluso su dispositivo de celular necesita electricidad. Entonces es bueno saber cómo surge la electricidad y de la misma manera pues tener presente que el vehículo utiliza corriente continua o directa. Por esa razón, vamos a tener presente que hay corriente alterna, que es la que tenemos en la casa, que es la que tenemos en la residencia, que fluye a ambos sentidos. Y tenemos la corriente directa, que esta corriente pues fluye solo en una dirección. Entonces es parte de lo que vamos a ir aprendiendo el día a día para tener presente que la electricidad pues tenemos corriente alterna, corriente directa y de esta forma pues estamos explicando la función de los átomos, la función de los electrones y protones y pues vimos el ejemplo que hay átomos que tienen pocos electrones y hay átomos como el uranio que tiene 92 electrones y 92 protones en su núcleo. Cada elemento tiene una estructura atómica propia, pero los átomos de cualquier elemento tienen el mismo número de protones que de electrones. Ustedes pues van a observar la figura 2 del material que se les fue brindado y de esta manera el elemento cobre se emplea mucho en los sistemas eléctricos porque es un buen conductor de electricidad. Si usted observa en su casita, hay conectores y hay líneas eléctricas y esas son de cobre. Si vemos los vehículos, también son de cobre. Entonces, el material cobre se utiliza en el sistema eléctrico porque es un buen conductor. Entonces va a entender usted que si tenemos en la figura 2 un átomo de cobre, la estructura de átomo de cobre pues va a tener bastantes electrones.
quiere decir que va a ser buen conductor. Cuando tengamos bastantes electrones, buen conductor. Cuando tengamos menos electrones, pues va a ser menos conductor. Incluso pues hay un material que es mejor que el cobre, pero por su precio no se utiliza demasiado, que es el oro. Incluso a veces hay, así como en la tele, hay el conector HMI que dice que las terminales tienen un baño de oro para una mejor comunicación. Y puede ser cierto, porque como el material, mientras mayores propiedades tenga, pues va a ser más fácil trasladar esa energía. Entonces, de esa forma, pues comprendemos que la electricidad va a ser fluida conforme a los átomos que tiene cada material. Y de esta manera, pues ya hablamos sobre el hidrógeno que solo tiene 2 electrones. Hablamos sobre el uranio que tiene 92 electrones. Y de la misma forma, pues vamos a platicar que el átomo de cobre contiene 29 protones y 29 electrones. Quiere decir que hay 29 protones en su núcleo y 29 electrones en su órbita. Por esa razón, el cobre es un buen conductor de la electricidad. Observando el anillo exterior que conocemos sobre el electrón, este es el proceso donde podemos verificar la buena conductividad que tiene. Mientras más electrones, pues va a ser mejor conductor. De la misma forma, por una regla general, todos los elementos que tienen menos de 4 electrones en sus anillos exteriores son buenos conductores. Los elementos que tienen más de 4 elementos en sus anillos exteriores son malos conductores y se llaman aislantes. Cuando menos electrones tiene el anillo exterior, más fáciles son de arrancar de su órbita por la aplicación de un voltaje que hace circular la corriente al pasar los electrones de un átomo a átomo. Entonces, de esa forma, pues, vamos introduciéndonos a la electricidad básica del vehículo y vamos a indicar lo siguiente. Los átomos tienen electrones en órbitas alrededor de un núcleo de protones. Cada átomo contiene el mismo número de electrones que de protones. Los electrones se disponen en capas o anillos girando a una órbita alrededor del núcleo. Los átomos tienen menos de 4 electrones en sus anillos más externos, son buenos conductores de la electricidad como el cobre. Y el proceso de átomos de carga negativa son exceso de electrones. Y cuando hablamos átomos con carga positiva, falta de electrones. Entonces, de esa manera, pues vamos a ir comprendiendo cómo se genera la electricidad, cómo se genera el flujo de electrones para poder trasladar esa energía. Entonces, ya tenemos presente que tenemos lo que es la, la, la carga negativa, es exceso de electrones, y la carga positiva, falta de electrones. Y tenemos la imagen de su material número 3, donde nos aparece el proceso de carga positiva y carga negativa para que nosotros comprendamos el proceso y el flujo de electrones en nuestro sistema. También vamos a indicar qué es la electricidad. Vamos a indicar que la electricidad va a ser una fuente de energía. Ya hemos visto que los átomos se componen de unas partículas llamadas protones y electrones. Estas partículas tienen un potencial a cargar, que serían protones, carga positiva, electrones, carga negativa. Los protones del núcleo atraen a los electrones y las mantienen en órbita. Por ser carga positiva de los protones igual a la carga negativa de los electrones, el átomo es eléctricamente neutro. Sin embargo, este equilibrio se puede alterar si se arrancan electrones del átomo. Este adquiere carga positiva, mientras que los elementos de los electrones separados
del núcleo contribuye a una carga negativa. Entonces ahí es cuando hablamos átomos con carga negativa, exceso de electrones, átomos con carga positiva, falta de electrones. Bueno, vamos a experimentar estos átomos. Usted dirá, mire, fíjese que cuando usted habla de átomos, ¿cómo es que fluye la electricidad? Vamos a hacer un ejemplo fácil y sencillo. Necesito que usted tenga un lapicero y que tengamos una hoja y vamos a hacer unos cuadritos de papel pequeño. Pequeños, ¿verdad ustedes? Y lo que vamos a verificar es que cómo es los átomos van fluyendo y cómo la energía puede ser trasladada según estamos viendo en la introducción de la electricidad. Entonces dice que la electricidad es una fuente de energía en la cual podemos ir verificando cómo fluye los átomos, pero tenemos energía estática, tenemos energía natural, que pueden ser los rayos, pero vamos a hablar sobre la energía estática que podemos tener. Entonces, vamos a hacer unos pedacitos de papel. Y lo que vamos a hacer es sujetar nuestro lapicero, vamos a frotarlo aquí en nuestra cabeza. Y vamos a tener presente que esta energía o este frote que hacemos nosotros va a hacer que se peguen nuestros papelitos. Aquí se pegan, pero se vuelven a caer. Pero sí, inténtelo usted en su casita. Realícelo, me confirma. Estamos viendo sobre la energía, ¿verdad? Entonces estamos introduciéndonos al proceso de energía o electricidad. ¿Se hicieron la prueba? Sí, profe, se pegan. Gracias, Eddie. Gracias, gracias. Pues ya nos confirmó una persona que sí se pega. Y así es Lo como jala para arriba o se pegan, profe. Excelente, gracias. Entonces, de esta manera, pues estamos viendo que los átomos pueden ir trasladándose y generar el flujo de electrones en nuestro átomo. Entonces, estamos viendo ahí el ingreso, el proceso de energía. ¿Alguien más que me pueda confirmar si sí funcionó nuestro proceso? Sí, profe, sí funciona. Gracias. Mientras que los demás realicen también esta prueba, pues estamos introduciendo a la electricidad básica del vehículo. También les recuerdo que la próxima semana tenemos segundo parcial, 5 y 6. Cristian dice que sí, sí se realizó. Tenemos 5 y 6, segundo parcial, y 19 y 20, evaluación final de marzo, ¿verdad, jóvenes? Entonces, para que usted todavía pueda darle una leída, un proceso ahí al material que se le ha dado para que podamos verificar. Bueno, entonces ya verificamos que sí se realiza, entonces es parte de algún proceso que debemos de tener presente, que tenemos en protones carga positiva y en electrones carga negativa. Los protones del núcleo atraen a los electrones y los mantienen en órbita para hacer la carga positiva de los protones igual a la carga negativa de los electrones. El átomo es eléctricamente neutro. Sin embargo, este equilibrio se puede alterar si arrancan electrones del átomo. Cualquiera en su proceso pues va a ir fluyendo y vamos a poder alterar. Si se arrancan electrones del átomo, este adquiere carga positiva, mientras que los electrones separados de nuestro átomo pues va a ser carga negativa.
Entonces vamos a tener presente frotar una barra de goma durante una dura con lana. Los electrones se separan de la lana y se amontonan sobre la barra. También pues podemos tener lo que es el proceso de una barra de goma dura en una módula, y a la hora que retiremos la barra, pues igualmente pues, va a haber una pequeña electricidad que va a permitir trasladarse. O el ejemplo que vimos ahorita de colocar papel, hacerlo frotar, y de esta manera pues la energía estática se va a trasladar y vamos a fabricar nosotros que se atrae el material, ¿verdad? También con el proceso de los electrones pueden separarse de los átomos en algunos materiales. Para separar los electrones de sus átomos se necesita una fuerza que puede ser el frotamiento. Por eso vimos en este ejemplo que hicimos, para que usted vea que podemos trasladar los electrones de sus átomos. Y pues la carga del mismo signo se repelan, mientras que los signos contrarios se atraen. Aquí dice, las cargas del mismo signo se repelen, mientras que las del signo contrario se atraen. Eso es algo que debemos analizar. En el principio básico de la electricidad, también pues vamos a aplicar lo que pasa con un conductor, como puede ser un hilo de cobre. Cuando se aplica una carga negativa a un extremo y una carga positiva al extremo opuesto, el hilo de cobre contiene miles de millones de átomos con sus electrones. En la figura pues que ustedes tienen en su material, que es la número 5, vamos a verificar lo que es la carga positiva de un electrón, que va a ser en los átomos y los electrones. Vamos a tener lo que es el hilo de cobre en la imagen, y la carga negativa, que es la que va a ir fluyendo para trasladar esa corriente. Y el flujo de corriente, que va a tener una dirección donde los electrones van a ir fluyendo, y de esa manera pues vamos a ir comprendiendo lo que tengamos como proceso de electricidad y cómo es que se va generando y cómo va fluyendo en los mecanismos. Entonces, hablando de cobre, pues va a ser un buen material que nos va a permitir poder realizar el flujo de electrones. De esta forma, pues se origina el flujo de electrones a través del hilo de cobre, que va del extremo negativo al extremo positivo. Este flujo o corriente de electrones continúa mientras se mantiene la carga positiva y negativa aplicadas a los extremos del hilo. Las cargas de signo contrario se atraen. Este es ya un fenómeno dinámico de la electricidad que nos permite definirla diciendo que es el flujo de electrones de un átomo a otro dentro de un conductor. Y de esta manera pues vamos a pasar a comprender lo que es corriente, lo que es voltaje y resistencia. Bueno, para corriente vamos a utilizar lo que es amperios, y vamos a tener presente que va a ser con la letra A. Entonces, amperios vamos a tener presente con la letra A. Permítanme sacar mi marcador. De esa manera, pues vamos a tener presente que podemos verificar nuestro amperio en corriente, voltaje en voltios, y lo que es la resistencia en ohmios. ¿Sí? Bueno, entonces teniendo presente que la corriente la verificamos en amperios, nuestro voltaje en voltios
y nuestra resistencia en ohmios, vamos a verificar cómo vamos a proceder con la corriente eléctrica o la electricidad. Entonces, de esta manera, pues un circuito eléctrico interviene en tres factores básicos, que sería corriente, voltaje, resistencia. Entonces, vamos a tener presente, vamos a escribirlo acá en el pizarrón. Lo que es corriente lo vamos a determinar en amperios. Ahí se observa. Lo que es voltaje lo vamos a fabricar en voltios. Y lo que es resistencia lo vamos a fabricar en ohmios. Y en algunos casos, pues vamos a encontrar la abreviatura, que en este caso sería amperios, va a ser la letra A, voltios la letra V, y ohmios pues va a ser la letra omega, que van a ser ohmios. Corriente la vamos a aplicar en los circuitos eléctricos como amperios, la letra A, voltaje que serían voltios, y resistencia que va a ser con la letra omega. Y de esta manera pues vamos a tener nuestros circuitos eléctricos y vamos a proceder en determinar cada sistema para que usted pueda comprender cómo se genera la electricidad, cómo se fluye la electricidad. Vamos a tener en los circuitos eléctricos algunos puntos que debemos de considerar, que sería corriente, voltaje y resistencia. Entonces, estos términos son esenciales para comprender la electricidad y de esta manera pues vamos a verificar lo que es corriente. Vamos a tener presente que corriente es el flujo de electrones a través de un conductor. Entonces, aquí como estaba en el tablero, corriente es el flujo de electrones a través de un conductor y se mide en amperios. El flujo de electrones a través de un conductor se llama corriente y se mide en amperios. Un amperio es una corriente eléctrica de 6.28 billones de electrones que atraviesan un punto determinado de un conductor en un segundo. Entonces, vamos a tener presente nuestra figura número 6 de nuestro documento que se les fue compartido el día jueves para la semana 26 y 5 de marzo. Entonces, en esa guía de estudio, ustedes van a verificar la imagen. Vamos a colocarla acá en nuestra pizarra para que ustedes pues tengan presente cómo se genera la corriente. Entonces, tenemos nuestro cable o nuestro